Zurdos de Argentina preparan una fuga masiva del país para irse a España y esto es uno de los efectos no ponderados de la regularización masiva que quiere poner en marcha, de hecho ya la ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez en España. Sí, los zurdos están encantados, ya tienen un país de destino donde van a poder disfrutar de todas las prebendas, los beneficios que ofrece un gobierno, las ayuditas que ofrece un gobierno progresista de izquierda, del que ya no disponen, de los que ya no disponen en Argentina y preparan precisamente su salida de España. Y tú me dirás, pero Roberto, ¿cómo puede ser si lo que pide el gobierno para la regularización no lo pueden demostrar aquellos que se vayan ahora de Argentina? Ya, pero ¿y si te dijera que hay una cosa que se llama agrupación familiar, por la que aquellos argentinos que están en España y que se van a acoger a esa regularización podrán, en un breve lapso de tiempo, invitar a sus familiares de primer grado, pedir que sus familiares de primer grado reciban también el permiso de residencia en España, debido precisamente a algo que se llama reagrupación familiar. Y ojo, porque todo esto forma parte de un proceso por el que el gobierno quiere dopar, engordar las listas electorales de cara a quizás ya no a las elecciones de 2027, sino a las elecciones siguientes, aunque tratará de conseguirlo, ¿cómo? Convirtiendo a Buenos Aires en la tercera circunscripción electoral más grande de España. Sí, has escuchado bien. Y tenemos las pruebas. ¿Te acuerdas de Paco Salazar? Ese que tenía la bragueta floja delante de las mujeres. Bueno, este hombre ya está en Buenos Aires trabajando para el Partido Socialista Obrero Español en Argentina. Y cuidado porque nuestro queridísimo amigo Gabriel Araujo ha encontrado un vídeo que demuestra que sí, el PSOE ya está pidiendo, ya lo hizo, pidió el voto de los argentinos para las elecciones del 23J, pero es más, volverá a hacerlo aprovechando que, no lo olvides, un 80% aproximadamente de las personas que van a acogerse a la regularización son hispanoamericanos y muchos vienen de Argentina. Y sabes una cosa, el más encantado de todos, el que está alucinando y no se lo cree, es Milei, que acaba de ganar la lotería. ¿Por qué? Te lo voy a contar en este vídeo. Venga. Así es, aquí tenemos el post de Pedro Sánchez hace unos pocos días, prácticamente ha pasado 2 días, 3. El Consejo de Ministros aprobará hoy, este era el martes, ¿no? Aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país. Un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Y también un acto de justicia y una necesidad. Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia. Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español. Y así lo expresaba con una carta a los ciudadanos y ciudadanas, como a él le gusta en este lenguaje progresista, del 14 de abril de 2026, con el que se comunicaba firmando a través de su diplomacia de X, ¿no? Su diplomacia de carta, ni siquiera de micrófono, con esta carta se daba el pistoletazo de salida a un proceso por el que para regularizarse es muy sencillo, prácticamente hay que estar viviendo en España los últimos 5 meses antes del 31 de diciembre del 2025. No hay que tener antecedentes penales, aunque no se aclara muy bien cómo se puede atestiguar eso. Parece que basta con tan solo una declaración responsable, es decir, un papel firmado por parte de la persona y el gobierno se lo cree. Los sistemas de la policía para comprobar los antecedentes penales no funcionan y, por tanto, no es posible atestiguarlo, no es posible contrastarlo. Por tanto, vale lo que diga el solicitante. Y además creo que había, bueno, no cuentan los ucranianos, eso es verdad, para el gobierno no cuentan los ucranianos, no sé por qué, porque se atienden a otro tipo de refugiados, refugiados de guerra, no se incluyen. Y además se ha puesto en marcha, te lo voy a poner aquí, un portal, ¿vale? La nueva web con información para la regularización extraordinaria, aquí lo tenemos. El plazo creo que es muy cortito, hay que espabilarse. El gobierno lanza una web para regularización extraordinaria, información sobre procesos, simulación para comprobar si se cumplen los requisitos, información de cita previa imprescindible para ser atendido presencialmente, ¿no? Y aquí tenemos el enlace. Bien, esta es la web que han puesto en marcha. La han puesto en marcha una web, habla de cita previa, importante esto porque se prevé un colapso
de las oficinas, ¿no? Creo que es la policía la que se va a hacer cargo de estos procesos. Se prevé un colapso de las comisarías, de los centros de extranjería, etcétera. Un colapso que pero ya se está dando en otros aspectos de la vida de los españoles. El gobierno que recauda como nunca ha recaudado, el Estado que tiene un récord de recaudación a través de impuestos, un récord histórico, el Estado dispone de más dinero que nunca de los españoles y sin embargo los españoles tienen que esperar más tiempo que nunca, por ejemplo, para una operación. Señal de que lo que se están pagando en impuestos, lo que los españoles estamos pagando en impuestos, no está siendo devuelto a los españoles en servicio. Es más, ese servicio se prevé que colapsará en la medida en la que pues, prácticamente vayamos a tener un incremento, ¿no?, de personas viviendo en España con el tema de la agrupación familiar. La agrupación familiar es un proceso por el cual un extranjero residente que obtiene el permiso de residencia al cabo de un tiempo puede pedir la agrupación, es decir, que los familiares con parentesco de primer grado, por tanto, padre, madre, hijos, puedan venir a España también, ¿no? Pero no hay que olvidar que todo esto ha salido en la misma semana en la que se publicaba también esta información por parte del País, que es un diario del gobierno de Pedro Sánchez. Las listas de espera marcan un nuevo récord. 853.509 personas esperan una operación en España. Y no hay que olvidar que además, esto no sé si asociado o no a la inmigración, algunos dicen que decirlo es racista, otros dicen que es la verdad. No hay que olvidar que otro sistema en España que está colapsado es la justicia, precisamente porque hay cantidades de delitos que se denuncian que prácticamente la justicia está colapsada. Bueno, no se sabe si esto es precisamente debido a que la criminalidad está incrementándose. Quién sabe si por mano de los extranjeros o de los españoles. Si acaso, escríbeme tú qué es lo que opinas al respecto. Al respecto ya ha opinado parte de la Unión Europea que últimamente ha cambiado, incluso por parte de Ursula von der Leyen y otros gobiernos de corte globalista como el alemán, el italiano, bien, se han posicionado, comienzan a posicionarse en contra de la inmigración prácticamente desregularizada y de las regularizaciones masivas, como la del gobierno de España. En Francia, por ejemplo, Bardella, que es el portavoz, ¿no?, del partido de Marine Le Pen, ha pedido la suspensión del espacio Schengen tras la regulación de inmigrantes de Sánchez. Lo que pide Francia no es que el gobierno de Pedro Sánchez no realice la regularización, porque cada gobierno es soberano en su propio país, sino lo que pide es que las personas que provengan de esa regularización puedan, sí, vivir en España, pero ese permiso no valga en otros países de la Unión Europea. Es decir, que si se regularizan en España, no se pueden regularizar en España para irse después a otro país, viajar por la Unión Europea sin problema, sino que el permiso de residencia sirva solo, exclusivamente para España y que la estancia solo sea para dentro de las fronteras españolas. Es decir, se eliminaría el espacio Schengen para ellos, ¿no? Bueno, esto ha sido muy controvertido el día que se aprobaba esto, porque además el gobierno lo ha aprobado a través de decreto, no ha llevado ni siquiera el debate al Congreso de los Diputados. Y el otro día, ayer mismo, en la sesión de control al gobierno, una diputada reprochaba esto a los ministros del gobierno. La policía dice que podemos estar en torno a 1.300.000 inmigrantes irregulares. Una regularización masiva, inhumana, injusta, insegura e insostenible. Además, sin justificación económica, sin evaluación de impacto en los servicios públicos, sin mecanismos de control y sin memoria presupuestaria. El 90% de los inmigrantes de nuestro país con órdenes de expulsión se quedan y delinquen y reinciden, señora Sainz, pero siguen en nuestras calles. Y ahora ustedes los premian con papeles y sin control. Pero es que según el Ministerio del Interior, entre los 31 y 40 años son extranjeros más del 50% de los que cometen delitos sexuales en nuestro país. ¿Estamos para frivolizar con este asunto, señora Sainz? No hable de convicción. Entre los 30 y 45 años, ¿no?, la mayoría de que cometen delitos son extranjeros, ¿no? Bueno, ya tiene la respuesta a la pregunta que te hice, ¿no? Es pura conveniencia, otra operación política más. Han utilizado el aborto, la eutanasia, a la mujer y ahora también a los inmigrantes. Impúdica supervivencia la suya. Respeten a esta Cámara que le ha dicho con mayoría absoluta no a esta regularización. Ninguna operación política va a tapar que hoy su gobierno está sentado en el banquillo del Supremo. Muy bien. Tremenda esta diputada, Sofía Cedo, se llama, retrata a Elma Saiz en la sesión de control al gobierno. Han utilizado el aborto, por tanto las mujeres, la eutanasia, las mujeres con el tema del feminismo y ahora también a los inmigrantes como colectivos donde rascar votos. Ninguna operación política va a tapar que su gobierno está sentado en el banquillo del Supremo, ¿no? Sin olvidar los casos de corrupción que asolan al gobierno de Pedro Sánchez. Pero no hay que olvidar, y aquí vamos a
Gabriel Araujo, que hizo un análisis ya hace tiempo y me pasó esta reflexión, decía, aquí está el dato confirmado sobre que Buenos Aires será la tercera ciudad electoral de España. No obstante, los 3,5 millones de votos me refería al total de nacionalizados en el exterior, pues Buenos Aires son casi 2 millones, que es una barbaridad. Es decir, no hay que olvidar que una cosa es el permiso de residencia, porque ya hay que estar aquí, otra cosa es la agrupación familiar y otra cosa es ese decreto de descendencia por la que el gobierno de España admite que muchos argentinos que son descendientes de españoles puedan pedir la nacionalidad directamente viviendo en Argentina y teniendo, por tanto, la nacionalidad por herencia española, puedan votar en las próximas elecciones. Bien, estamos hablando de 2 millones de personas que irían al censo electoral y podrían votar. ¿Para quién votarían? Bueno, el PSOE ya está preparándolo todo para que voten por el mismo partido, por Pedro Sánchez. Decía la cuenta a la que faltaba, Paco Salazar se va a vivir a Argentina para trabajar en consultoría electoral, justo cuando Buenos Aires podría convertirse en una de las ciudades con más peso en el censo español. Paco Salazar se traslada a vivir a Argentina, donde realiza labores de consultoría electoral. El ex colaborador de Sánchez ha cortado lazos con el PSOE, dice, y no coge el teléfono a ninguno de sus más cercanos. Yo creo que no coge el teléfono a ninguno de sus más cercanos por una razón, porque no quieren que lo pillen, no quieren que deje un rastro, pero el trabajo es muy sencillo. Aquí, y luego los riesgos electorales. Aquí Araujo lo explicaba. Y luego los riesgos electorales que dice el cuarto cuadro, evidentemente está ahí, hay dudas absolutas de la integridad. Estamos hablando de un fraude multifactorial, son muchos los factores, pero estamos notando que hay factores que están creciendo sensitivamente, como es el tema de la suplantación de identidad, el fraude del voto por correo y las nacionalizaciones masivas que vamos a tener, que Buenos Aires va a ser la tercera ciudad del censo electoral de España. ¿Cuánta gente podría votar desde Buenos Aires? De Buenos Aires estamos hablando que hay ahora mismo pendiente de resolución 650.000 expedientes de nacionalización. 600 solamente de este año. Solamente Buenos Aires, no el resto de los países, solamente Buenos Aires. Estamos hablando de la tercera ciudad, estamos hablando de más de 3 millones de votos, 3 millones y medio de votos. Fíjate, ¿no? Pero imagínate, esos argentinos que van a tener la nacionalidad española, en cualquier momento ya podrán viajar a España, no solo votarán desde Argentina, sino que podrán viajar a España. Bien, por tanto, fíjate cómo lo que pretende realizar el gobierno de Pedro Sánchez para conseguir ganar las elecciones es una acción multifactorial, como la llamaba Gabriel Araujo, que además ha encontrado otro elemento dentro de este tinglado, la prueba, aquí lo decía precisamente hoy, escándalo, sale a la luz los vídeos que muestran a la secretaria de Estado Pilar Cancela en Argentina pidiendo descaradamente el voto para el PSOE día antes del 23 de julio de las elecciones pasadas. Es decir, que Pilar Cancela se fue a Argentina para pedir el voto por el PSOE, sabiendo que allí hay una bolsa de electores importantes que hay que aprovechar. El artículo 50 de la LOREC y la instrucción 2/2011 del 24 de marzo de la Junta Electoral Central prohíben expresamente la realización de actos y declaraciones como las que se ven en este vídeo. Ahora lo veremos. Pilar Cancela sale pidiendo el voto para el PSOE, que tiene prohibido hacerlo por ser secretaria de Estado y estar en periodo electoral. Y habla claramente de saltarse la ley de memoria democrática para nacionalizar a cualquiera. Eso es importante, la ley de memoria democrática, la que permite a los descendientes de españoles que viajaron durante la dictadura a Argentina pedir la nacionalidad española como descendiente de personas que se fueron, ¿no? Se fugaron por culpa de la dictadura. Bueno, ahora esas personas podrán volver por culpa, entre comillas, de la ultraderecha, como lo llaman ellos, de Milei, ¿no? Y hacer el camino inverso, el viaje inverso, ¿no? De sus antepasados, para aterrizar en una nueva tierra prometida, una tierra socialista, en la que se ha convertido España. Decía Gabriel Araujo, habla de aprobar en España una ley integral de nacionalizar. Fíjate cómo antes se hablaba, ya se hablaba desde entonces, habla de aprobar en España una ley integral de nacionalidad para reducir el tiempo necesario de residencia y así nacionalizar urgentemente a inmigrantes como los alrededor de 800.000 que serán regularizados ahora. La acompaña Lorena Suárez, la secretaria general del PSOE Argentina. Fíjate que el PSOE tiene una franquicia argentina, que tuvo que dimitir tras filtrarse un vídeo explicando cómo hacer votar a personas fallecidas. Fíjate la maquinaria. Toma el micrófono Gustavo Acosta, el actual secretario general del PSOE Argentina, y abiertamente confiesa que acude con Lorena Suárez al consulado donde se tramitan las nacionalizaciones
abordando a los que esperan en la cola para nacionalizarse y pidiéndoles el voto para el PSOE. Tú no me dirás si después de todo esto no tenemos una demostración de que el PSOE está interesado en dar permiso de extranjeros argentinos que ahora mismo están en España, con el fin de que estos luego pidan la agrupación familiar para traerse a familiares argentinos a España y además a través de la nacionalización por la ley de memoria democrática, dar nacionalidad a argentinos que viven en Argentina para que voten en España. Como Argentina es una patria zurda, frustrada ahora mismo, esta gente podría ver en España precisamente un aliciente, un incentivo para irse de Argentina y venir a vivir aquí. Fíjate lo que decían. Pero si tú me preguntas qué le puedes contar a la gente cuando le pidas el voto para nosotros, yo creo que hay dos argumentos muy potentes. Primero, que pueden votar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano en España, y esto ha sido posible gracias a este gobierno, y luego que tienen derecho a la adquisición de la nacionalidad, de la cual deriva muchos otros derechos también gracias a la acción de este gobierno. Y es que los derechos de la ciudadanía en el exterior solamente avanzan, solamente se enriquecen y solamente progresan cuando gobierna el Partido Socialista Obrero de España. Es porque... Fíjate, ¿no? Fíjate qué anuncio que hace. Solo se prospera cuando gobierna el Partido Socialista. Todo se está haciendo gracias a este gobierno, ¿no? Pilar Cancela en Argentina justo antes de las elecciones del 23J. Esto, ahora mismo, Pilar Cancela ya no lo puede hacer un secretario de Estado, pero sí que lo puede hacer gente como el que hemos visto, Paco Salazar, que se ha ido allí para sustituir a estas personas y trabajar, ¿no?, con más margen para las elecciones del 23, bueno, el 23 no, del 2027. Los hechos hablan por sí solos. Momentos en que hay que elegir y nos piden que ejerzamos el derecho al voto, es muy importante para nosotros y vaya si lo sabemos, y esta va a ser la primera elección después de muchos años, 12 años, que vamos a poder elegir a nuestro presidente de España sin voto rogado. A las puertas de las elecciones estaba mirando el reloj y dentro de exactamente 7 minutos empieza la campaña electoral en España. Por tanto, aquí también empieza la campaña electoral, pero... Por tanto, aquí también en Argentina empieza la campaña electoral para atraer los votos de los argentinos zurdos. Si hay una campaña electoral que es absolutamente decisiva, es esta del 23 de junio. Después de los resultados de las autonómicas y de las municipales, donde si alguien tiene en la cabeza la idea y transmite la idea de que el Partido Socialista está tocado o está en una situación de debilidad política, que no se confunda, solo hemos perdido 400.000 votos. Y además, en este caso, el Partido Popular se ha quitado la careta y ya no tiene ningún tipo de complejo en sumar con la ultraderecha. Hasta tal punto que no se sabe dónde termina el Partido Popular y empieza Vox. Y ahora resulta que va a arrasar el Partido Popular sumando pocos, y ya os digo y os adelanto que tampoco va a ocurrir. Lo dijo hoy muy bien el presidente en su intervención. Dijo, voy a hacer un spoiler, vamos a ganar la selección. Es una muy buena manera de empezar. Pilar Cancela viajó por varios países, hizo una gira para atraer el voto español en el extranjero. Cuando yo hablo de votos de zurdos argentinos, me refiero a zurdos españoles que viven en Argentina. ¿Bien? O zurdos argentinos que tienen la doble nacionalidad. Acto electoral, porque además es verdad. Y es que los derechos de la ciudadanía en el exterior solamente avanzan, solamente se enriquecen y solamente progresan cuando gobierna el Partido Socialista Obrero de España. Se ha duplicado la participación, al menos aquí en Argentina, de una manera importante, y la expectativa que tenemos ahora es que en estas elecciones generales pues haya una mayor participación incluso, bien sea el voto por correo, bien sea presencialmente. Me comentaban hoy en el consulado que estuvimos allí, ¿verdad, Lorena?, que la solicitud de voto por correo se ha incrementado de una manera muy importante. Se han establecido también el voto por correo, además, que es un voto que en España está en entredicho precisamente, porque es sujeto a posible fraude. Contactos con correos de aquí, de Argentina. Y luego el otro gran tema es el reconocimiento de la nacionalidad. Fíjate. Que además aquí, esta casa en concreto y Buenos Aires en particular tiene muchísimo que ver con las reivindicaciones en materia de nacionalidad para los nietos y las nietas, como conocéis aquí la ley, ¿no? La ley de memoria democrática, la ley de nietos y la ley de nietas. Pero fijaros, no solamente desde la perspectiva de la ley de memoria democrática del exilio, es que el reconocimiento de la nacionalidad para nietos y nietas, y yo diría que para mis nietos y mis nietas también, no solamente no trae causa solo del exilio, es que es para cualquier descendiente independientemente de la causa que sea. Bueno, y esto es lo que tenemos, básicamente, la prueba de que ese voto existe, ese voto se debe explotar, y veremos cómo lo trata el gobierno ese voto para ganar escaños en las próximas elecciones. Todo vale para poder ganar elecciones, regularización masiva de inmigrantes, nacionalidad a nietos de personas que emigraron durante la época franquista, y claro, aquí el que más encantado está de todo esto es Milei, que está alucinando. Fíjate, ponte en el lugar de Milei, ¿no? De que España se convierta en un paraíso para los zurdos hasta el punto de que los zurdos de Argentina, después de adquirir nacionalidad o después de
obtener la reagrupación familiar, se marchen definitivamente de Argentina, se vayan a España, dejen, por tanto, de votar en Argentina y comiencen a votar en España. Eso es un chollo. Es Milei que está ganando literalmente la lotería, tal como pasó con Venezuela y Maduro, ¿no? La diáspora, que se marchó de Venezuela, en ese caso, por una dictadura. Bueno, aquí tenemos a una autocracia socialista, la autocracia sanchista de Pedro Sánchez, que atrae precisamente ahora a todos aquellos que buscan un paraíso progresista en la tierra. Terrible, terrible. Es decir, no sé, ¿qué opinas? Si fueras Milei, ¿qué dirías? Y si vivieras en España, y tú que me estás viendo que vives en España, escríbeme qué opinas en el comentario, en la caja de comentarios. Ah, por supuesto, y me alegro muchísimo de informarte de que he vuelto al programa de Albert Castillón, al canal Castillón Confidencial, una tertulia magnífica, acaba de salir junto con Azabache y Albert Castillón. Obviamente hemos tratado este tema y muchos más. He vuelto a hablar ahí de Venezuela. El hecho de que María Corina Machado viene a España no se verá con Pedro Sánchez, que hay detrás. Sobre eso haré también un vídeo más adelante. También hemos hablado de por qué han hecho a Vladimir Padrino ministro de Agricultura. Curioso, pero tiene una lógica. Hemos tratado también temas de España, como el accidente de Alamuz, como la extorsión de los sindicatos a los gobiernos para que sigan recibiendo dinero. También hemos tratado el tema de la moción de censura que ha movido Albert Castillón contra el gobierno, una moción de censura ciudadana. ¿Qué resultado ha obtenido? Te espero en el canal de Albert. Si no lo has visto, te dejo el enlace ahí abajo. Con esto es todo. Te invito a que le des me gusta al vídeo, compartirlo, suscribirte al canal, hacer que llegue este vídeo a más personas. Creo que es importante la noticia que te expongo aquí y que más personas conozcan qué hay detrás. Y si te suscribes, le da la campanita, entonces nos volveremos a ver en el próximo vídeo.